Por estas razones es que a Pumas le urge ganar el Clausura 2026. Pumas está en semifinales, pero para muchos esto ya dejó de ser solamente una buena temporada. Para los universitarios, este torneo puede convertirse en el que cambie la narrativa de toda una generación. ¿Por qué? Porque entre los llamados 4 grandes del fútbol mexicano, Pumas es el que menos títulos de Liga MX tiene. América suma 16, Chivas 12, Cruz Azul ya alcanzó la 9ª y Pumas apenas tiene 7. Y aquí viene lo más duro para el orgullo universitario. Equipos que ni siquiera suelen entrar en la conversación de grandes ya lo superaron en campeonatos. Toluca tiene 12, Tigres tiene 8, Club León también tiene 8 y Pachuca tiene 7, quien también está en semifinales. Por eso, cada vez que se habla de grandeza, muchos aficionados usan ese argumento contra Pumas, porque sí tienen historia, sí tienen cantera, sí tienen identidad. Pero los títulos ya empezaron a quedarse cortos frente a otros clubes que crecieron muchísimo en las últimas décadas. Esta sequía de 15 años sin títulos es más larga que la de Chivas, evidentemente más larga que la de Cruz Azul y muy pero mucho más larga que la de la América. Y por si fuera poco, hay una herida internacional que todavía pesa muchísimo. Pumas fue el equipo que perdió la final de la CONCACAF 2022 contra Seattle Sounders. Aquella derrota fue histórica. El equipo de la MLS ganó 3-0 en la vuelta y rompió una hegemonía brutal de los clubes mexicanos en CONCACAF. Durante muchísimos años, la Liga MX ha dominado completamente ese torneo y el equipo que terminó entregando esa corona fue justamente Pumas. Por eso, este torneo pesa tanto, porque además hoy tienen un escenario que parece perfecto, un técnico con ADN Puma como Efraín Juárez. Un equipo que terminó superlíder, un plantel que rompió récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas y una afición completamente ilusionada que no deja de alentar. La realidad es muy simple. No solamente están peleando un campeonato, están peleando recuperar su lugar entre los gigantes del fútbol mexicano. Y por eso, para Pumas, este Clausura 2026 se siente como una hora o nunca. ¿Por qué el Cruz Azul tiene la urgencia de ganar el Clausura 2026? La máquina llegaba a esta liguilla con mucha incertidumbre, sobre todo por las decisiones de la directiva en el banquillo tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada del interino Joel Wiki. Y aunque esas dudas comenzaron a desaparecer un poco después de vencer al Atlas tanto en la ida como en la vuelta, todavía queda mucho por resolver para el equipo de la Noria. Algo fundamental para entender la urgencia de Cruz Azul para volver a levantar el trofeo es la cantidad de ligas que han ganado en las últimas 4 décadas, ya que en 46 años lograron conquistar 2 títulos. Para un equipo grande es una cifra de tiempo y campeonatos simplemente inaceptable. Porque sí, en 2021 lograron romper aquella sequía histórica desde el 97, pero no hay que olvidar que la máquina ha llegado muchísimas finales y en el último momento terminó perdiéndolas. Son 10 las ocasiones en las que los celestes salieron subcampeones en esas 4 décadas y media, y 3 de ellas fueron contra su máximo rival, el América. También hay que fijarse en la cantidad de dinero que Cruz Azul ha invertido en su proyecto. Suman más de 100 millones de dólares en los últimos 2 años para poder armar planteles al gusto de sus entrenadores, pero a excepción de la Conca Champions no lograron conseguir el objetivo principal. Por cierto, hablando de su último título, fue Vicente Sánchez quien logró llevarlos a conquistar la CONCACAF, y pese a eso la directiva decidió que el candidato ideal para dirigir a los celestes era Nicolás Larcamón, quien solamente tenía 4 victorias en los 14 partidos de liguilla que dirigió. Por estas decisiones, a la directiva también le urge conseguir el título para intentar demostrar que el dinero invertido en futbolistas y entrenadores realmente ha valido la pena, porque si no ganan ahora, otra vez llegará el borrón y cuenta nueva. Cruz Azul se enfrenta al Guadalajara, y aunque perdió a Eric Lira por la selección, no tiene excusa para intentar superar a unas Chivas que tienen 5 bajas por la misma razón. Es el momento perfecto para aprovechar esta situación y meterse en la final. Además, también están peleando por no quedarse descolgados del grupo de los máximos ganadores tras el bicampeonato del Toluca, y con el Guadalajara todavía vivo en esta liguilla. La 10ª estrella sería el primer paso para volver a acercarse a las Chivas y a los Diablos. Si Cruz Azul no es campeón en este torneo, no hay garantías de nada, ni de que Wiki continúe, ni de que mantengan a todas sus figuras, ni de que la inversión siga sosteniéndose de la misma manera. Es ahora o volver a empezar otro proyecto más. Estas son las razones por las que a Pachuca le urge ganar este campeonato. Aunque parezca el menos presionado de los 4, esta es la realidad, porque en los últimos años Grupo Pachuca pasó de ser el ejemplo del fútbol mexicano a vivir una de las etapas más cuestionadas y más golpeadas de toda su historia.
Y todo explotó con el Mundial de Clubes. Tanto Pachuca como León habían clasificado al torneo más importante de clubes de la FIFA. El problema es que ambos pertenecían al mismo grupo empresarial, y FIFA determinó que sí existe multipropiedad. El resultado fue brutal. León quedó fuera del Mundial de Clubes por más que apelaron. ¿Y cuánto dinero perdió el grupo con eso? Solamente por participar, cada equipo de CONCACAF iba a recibir alrededor de 9.5 millones de dólares. Además, FIFA iba a pagar 2 millones por victoria y 1 millón por empate en fase de grupos. O sea, en premios, marketing, patrocinadores y exposición internacional, León perdió fácilmente más de 10 millones de dólares. Y para acabarla, Pachuca, que sí asistió al torneo, perdió todos sus partidos. Y aquí viene todavía algo más fuerte. Medios en México reportaron que la llegada de James Rodríguez estaba totalmente ligada al Mundial de Clubes. León apostó de manera muy fuerte económicamente por él, pero tras quedarse fuera del torneo, el proyecto perdió muchísimo sentido financiero y deportivo. Ya no había con qué pagarle a James y el colombiano se tuvo que ir. Pero el desastre no termina aquí. En España, el Real Oviedo, que también es propiedad de Grupo Pachuca, vivió un auténtico caos. Ascendieron a la liga después de 24 años y descendieron oficialmente solamente 11 meses después. Y la temporada fue un desastre total. Primero echaron a Paunovic, el técnico que los había ascendido. Después llegó Luis Carrión, que nunca convenció ni a la afición ni a la directiva. Y finalmente terminaron recurriendo a Guillermo Almada como tercer entrenador de una temporada para intentar salvarse, pero ni así pudieron evitar el descenso. 3 entrenadores en una misma campaña, problemas internos, críticas de la prensa española y por primera vez muchísima afición del Oviedo empezó a señalar directamente a Grupo Pachuca por mala gestión deportiva. Entonces hoy Pachuca está jugando muchísimo más que un campeonato. Ganar este torneo significaría recuperar prestigio, recuperar credibilidad, recuperar estabilidad y cambiar la narrativa de un grupo que viene golpeadísimo. Porque hace unos años Grupo Pachuca era visto como un modelo ideal del fútbol mexicano. Hoy sabemos que perdió un Mundial de Clubes por aferrarse a la multipropiedad y descendió en España en menos de un año. Por eso a Pachuca le urge ganar este campeonato. ¿Por qué el Guadalajara tiene la urgencia de ganar el Clausura 2026? Las Chivas lograron la remontada en su casa ante Tigres en cuartos y lo hicieron con una gran actitud pese a no contar con los seleccionados nacionales. Ahora, el rebaño sagrado se enfrentará al Cruz Azul en semifinales, pero Chivas llega con una presión mucho más grande que solo avanzar a esta etapa, la afición pide más. Y todo esto tiene varias razones. La primera es el tiempo que ha pasado desde la última vez que levantaron el título de liga, que fue en 2017, cuando aún contaban con Matías Almeida como su entrenador. Han pasado casi 9 años desde aquella ocasión y muchas cosas han cambiado. Para empezar, en el momento en el que Guadalajara fue campeón, consiguieron empatar al América con 12 títulos de liga. Ahora, tras unos años en los que las Águilas dominaron el fútbol mexicano, la distancia es de 4 títulos entre los dos máximos rivales del país. Y no solo eso, en 2010 el Toluca contaba con 10 títulos de liga y tras su bicampeonato lograron empatar al Guadalajara. Ahora Toluca fue eliminado y eso le da la oportunidad perfecta a las Chivas de volver a distanciarse. Además, los rojiblancos no solo llevan casi 9 años sin levantar el título, sino que a eso se le suma aquella derrota en 2023 cuando Tigres los venció en el Akron con una remontada en tiempos extra. También hay que ponerse a pensar en la cantidad de ligas que ha ganado el Guadalajara en el siglo XXI, ya que solamente han conseguido 2 de sus 12 títulos después de los 2000. Es momento de conseguir al menos otro campeonato para empezar a sumar también en la actualidad. Es importante señalar que después de Almeida empezó un carrusel de entrenadores que llegó a superar la decena y que no pudieron volver a llevar al Guadalajara a donde quería su afición. Al fin cuentan con un entrenador que está armando un proyecto serio e importante para competir, Gabriel Milito. Pero un gran problema es que este proyecto podría sufrir varias bajas para el siguiente torneo. Esto se debe a los 5 seleccionados que tienen en este momento para el Mundial, de los cuales jugadores como La Hormiga González y Raúl Rangel podrían no regresar a Chivas en caso de recibir una oferta de Europa, lo que haría que el rebaño tenga que volver a buscar referentes para el futuro. Y a todo esto súmale que fue en la última jornada del torneo regular cuando las Chivas perdieron el premio económico por la cantidad de puntos hechos en un año y quien se lo llevó fue el Cruz Azul. Justamente la máquina es el rival al que se enfrentarán ahora en semifinales, así que también hay una posible revancha deportiva en esta serie. Es verdad que el Guadalajara tiene la adversidad de no poder contar con el plantel completo, pero tienen todo lo demás para poder pelear hasta el final, y todas estas urgencias pueden ser el detalle definitivo para aumentar todavía más la motivación de levantar el título.